Buenas noches. El tema será el pasado reciente. Vamos a abordar la dictadura cívico-militar, pero desde otro punto de vista. Esta vez sobre la situación económica del Uruguay entre 1973 y 1985. Y nos vamos a preguntar si durante la dictadura hubo civiles que se beneficiaron desde el punto de vista económico. Bienvenidos a Plan País. Se reeditó un libro que se llama Los negocios del terrorismo de Estado, los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Eugenia, sobre ese libro estuvimos trabajando. Sí, efectivamente. La dictadura fue un negocio para muchas personas, para militares y también para civiles que se beneficiaron de eso. Algunos de las políticas económicas, otros directamente delinquieron. En Uruguay no se avanzó nunca en juzgar estos delitos. En Uruguay se avanzó poco en juzgar los delitos de derechos humanos, se avanzó menos en los delitos económicos. No porque no hubiesen pruebas. De hecho, el senador Carlos Julio Pereira o el senador Germán Araujo en su momento presentaron muchas pruebas en el Senado, pero eso quedó en el olvido. También hubo investigaciones periodísticas o investigaciones dentro de los ministerios donde se habían cometido. Los autores de este libro presentan una tesis. Primero, que no era prioridad, la prioridad eran los derechos humanos. La otra es que si bien los militares desaparecieron de las esferas de gobierno cuando volvió la democracia, eso no pasó con los civiles, que siguieron muy presentes durante los gobiernos posteriores a la dictadura. Sí, efectivamente, esta noche entonces algunos de esos autores de este libro de investigación van a estar aquí con nosotros. El libro El negocio del terrorismo de Estado aporta datos sobre los cómplices de los delitos económicos perpetrados durante la dictadura cívico-militar. Los comunicados 4 y 7 de febrero del 73, ellos planteaban la necesidad de una intervención militar para combatir la corrupción de los políticos. En realidad lo que pasó durante la dictadura fue todo lo contrario, se acentuó mucho más la corrupción, con la diferencia de que ahora eran cómplices los militares con los civiles. La economía, perturbada en sus raíces por la situación de caos imperantes en los años precedentes y afectada en forma permanente por errores acumulados a lo largo de décadas, ha comenzado a restablecerse. Pasado el primer mes de actividades del gobierno democrático, el país entero reconoce que ha recobrado su tradicional clima de libertades. Quiero, sin embargo, en esta intervención de hoy, detenerme en la situación económica, que es la mayor preocupación. Nadie se ha engañado de que estábamos ante una situación crítica. Podemos afirmar que las cosas son peores que cualquier apreciación previa. Y que lo mejor, entonces, es conocer la verdad de frente para actuar en consecuencia. Durante la dictadura, muchas empresas y empresarios brindaron su apoyo al gobierno, a cambio de lo cual recibieron grandes beneficios económicos. Aquí lo que hubo fue una decisión por parte de los cómplices civiles de la dictadura de saquear al Estado mediante una serie de mecanismos muy bien estudiados. El primero, o por mencionar alguno, el tema de la venta de carteras, o mejor dicho, la compra de carteras incobrables por parte del Banco Central, que implicaba que bancos que fueron fundidos por sus directivos después vendían esas carteras al Banco Central, sabiendo que el Estado tenía que hacerse cargo de esas deudas que iban a ser incobrables. Algunos de los casos investigados fueron el del banco hipotecario, en el que empresas recibían préstamos para construir viviendas que nunca se construyeron, o el de empresarios involucrados en el negocio de la pesca, que fundieron sus empresas y luego se beneficiaron, pues fue el Estado quien se hizo cargo. Los militares, cuando el 1 de marzo de 1985 se termina oficialmente la dictadura, desaparecen casi en su totalidad de los elencos de gobierno, pero los civiles siguen estando. La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, en su artículo 2,
deja fuera los delitos que se hubieran cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico. A pesar de la claridad del texto, los delitos económicos de la dictadura permanecen hasta hoy totalmente impunes. Los primeros 20 años de recuperación democrática, en todos los equipos económicos de todos los gobiernos hubo personas que participaron de una manera o de otra y que incluso fueron denunciadas en el Parlamento como protagonistas de ilícitos económicos. A pesar de que muchos de estos casos fueron confirmados por investigaciones parlamentarias o administrativas en distintos organismos del Estado, nunca se pudo castigar a los culpables ni recuperar parte del dinero apropiado ilegalmente. El Estado uruguayo tiene la voluntad y la posibilidad de volver a investigar esos temas. Ahí hay una responsabilidad también, me parece, que le cabe a la academia, aportando su conocimiento, a los periodistas que han tenido experiencia en los últimos años en investigación de delitos de lesa humanidad, pero también lo han tenido en el tema de los delitos económicos. O sea que me parece que ahí hay un trabajo que se puede hacer. ¿Cometieron delitos económicos los dictadores? Bueno, yo no puedo aportar, para contestar esta pregunta, casos o situaciones específicas, entre otras cosas porque sinceramente no dispongo de elementos de juicio. Pero las condiciones para que hubiera habido delitos económicos estaban todas dadas. Autoritarismo, falta de control, opacidad total, bloqueo a todo tipo de información relevante, impunidad, la justicia no existía. Claro que los intermediarios en la tablita, los que manejaban las cosas, los señores generales, terminaron siendo hombres de fortuna. Se enriquecieron. Patrón de pastoreo, dueño de cadenas de estaciones de servicio, grandes apartamentos el otro. Uno presidente del Banco de la República que hace para su hija un casamiento real, iluminando a giorno la Plaza Matriz y saliendo todos los generales y las señoras con vestidos largos, caminando lentamente desde la catedral hasta el Club Uruguay, la banda tocando. Fue canalla e infame y fue ridículo. Muchas de las personas que participaron de la construcción de esas políticas económicas y que también que se enriquecieron de esos ilícitos económicos todavía están vivas. Y en algunos casos quieren volver a tener influencia política en el país. Entonces me parece interesante que en este contexto electoral se replantee la discusión, se reinicien las investigaciones y se pueda conocer al menos quiénes fueron las personas que se enriquecieron con el negocio del terrorismo de Estado. Y le estamos dando la bienvenida y las buenas noches al historiador Carlos De Masi, uno de los autores, la periodista, editora de La Diaria, Natalia Gual, bienvenida. Jorge Notaro, economista, docente universitario. Como les decía, son varios los autores, elegimos a 3 y es un gusto tenerlos a ellos esta noche. Decíamos, hay como, de pronto empezamos con Notaro, hay como 2 aspectos que son diferentes. Por un lado es la situación económica del país, cuál fue el modelo económico durante la dictadura, y por otro lado los negocios y aquellos que durante la dictadura cívico-militar se beneficiaron. Jorge, ¿es así? Claro, sí, yo creo que en los diversos enfoques que se aprecian en los artículos que forman parte del libro, trabajan en distintos planos, algunos sobre aspectos más concretos, en mi caso sobre lo que podríamos llamar un marco más global de la idea de tratar de investigar. Mi artículo es una síntesis de un libro que publiqué en octubre de 1984, en el que presenté una investigación sobre la política económica en el Uruguay desde el 68 al 84, en un momento que no se podía decir dictadura. Entonces, las aproximaciones siguientes sobre el mismo tema me permitió una mayor libertad de expresión, ¿no? Lo que presento en el trabajo y lo que es mi perspectiva, en primer lugar, la idea de que la dictadura asume en una situación de crisis económica,
donde está cayendo el nivel de actividad, aumentando el desempleo, cayendo el salario real, una gran devaluación, una alta inflación, todo eso que se origina primero en la congelación de precios y salarios de Pacheco Areco. Viene Bordaberry como presidente, hace una gran devaluación, acelera la inflación, hay dificultades de pagos externos y en ese contexto es que se da el golpe de Estado. Y luego de ciertas fluctuaciones y ciertos logros transitorios, como por ejemplo de 1974 a 1978 el nivel de actividad económica medido por el Producto Interno Bruto creció casi al 4% acumulativo anual, o sea, más del doble de lo que el producto está creciendo en estos últimos 4 años en el Uruguay actual. O sea que la dictadura tuvo cierto logro que yo le llamaría estadístico, porque crecía el producto, pero los salarios seguían cayendo. Solo en el año 71, con Bordaberry, el salario real, la capacidad de compra del salario cayó un 17%, durante el transcurso de la dictadura siguió cayendo y finalmente cuando se rompe la tablita y hay una nueva devaluación, hay otra aguda caída en el 82. Del salario real, claro, 82 que se traslada, octubre del 82, entonces los impactos más grandes de inflación y caída del salario real se perciben en el 83. ¿No? Natalia, en tu caso, junto con el colega Samuel Blixen, estuvieron investigando el comportamiento de los medios de comunicación en esos años de la dictadura, y ustedes son bastante contundentes, por ejemplo, en el caso de la televisión, de decir que la televisión en tiempos de dictadura estuvo al servicio de la dictadura. Sí, en el caso de nuestro capítulo, está basado en una investigación que hicimos en la Facultad de Información y Comunicación. Los dos, con Samuel Blixen, formamos parte, somos docentes de la facultad, y estuvo basada en una investigación que hicieron estudiantes y docentes a los 40 años del golpe de Estado en el 2013. Y lo que se hacía ahí básicamente era observar y analizar cuál fue la cobertura noticiosa y también el posicionamiento editorial de los distintos medios de comunicación, y en particular con un foco especial en los diarios respecto a la dictadura. Entonces, una de las conclusiones ahí centrales es que, contrariamente a lo que quizás mucha gente pueda pensar, o de las nuevas generaciones o que no vivió esa época, que en realidad los medios fueron víctimas de los ataques a la libertad de expresión de la dictadura, de la censura, de las sanciones varias. En realidad, la mayoría de ellos ni siquiera llegaron a ese estado de tener que recibir una sanción, porque fueron complacientes con el régimen. Incluso desde el punto de vista editorial había posturas que eran de abierto respaldo a la dictadura, como en el caso de La Mañana y del Diario, que formaban parte del mismo grupo, donde, por ejemplo, después del golpe de Estado llamaron a los militares y a Bordaberry a no aflojar contra los enemigos de la patria, por ejemplo. Esa era una de las consignas que largaron en sus editoriales después del golpe. Y bueno, decían que Bordaberry no había tenido más remedio que hacer eso para defender las instituciones. Desde esos posicionamientos más extremos de apoyo al régimen hasta otros posicionamientos que, sin apoyar explícitamente, de alguna manera se convertían en voceros de la dictadura. Por ejemplo, dando a entender que había como una situación de estabilidad y normalidad cuando en realidad estaba el país en un estado de agitación, estaba la huelga general, no se mencionaba la huelga general en los días posteriores al golpe. Entonces había toda una construcción simbólica para dar a entender que la situación era normal y que no había ningún problema, cuando en realidad también de esa manera eran funcionales a las autoridades de la época, o a los dictadores en definitiva. Y eso fue un poco una de las conclusiones, porque tiene dos aspectos, capaz que después entró en el otro, pero tiene que eso por un lado, el posicionamiento editorial de los medios, pero por otro lado también la parte más dura económica de cómo se beneficiaron de algunas políticas de la dictadura, políticas económicas y comunicacionales de la dictadura, los grandes grupos mediáticos en Uruguay, que sí. Sí, ahora hablamos de eso. Demasi, en tu caso, la investigación estuvo centrada en las cámaras empresariales, que fue un tema que en realidad tuve que meterme a descubrir, porque no hay mucha investigación sobre eso. Es curioso, porque después de todo es uno de los centros de producción y generación, incluso de ellos mismos,
investigaciones y cosas por el estilo. Allí las cámaras empresariales, uno sigue el modelo de los casos Argentina-Brasil y ve que el caso del Uruguay es diferente. Siempre el Uruguay singularizándose por algo, ¿no? Porque hay que separar, digamos, dos momentos y hay que separar dos situaciones. La Cámara, como tal, institucionalmente trata de no comprometerse. Y no hay, digamos, una declaración que uno encuentre así sistemática, decir, bueno, como pasa, por ejemplo, en la Fiespi en San Pablo, todo el tiempo están respaldando la dictadura con declaraciones, etcétera. Acá más bien que no. Incluso hay una situación casi bizarra, y es que en plena huelga general a la Cámara de Comercio se le ocurre hacer una mediación entre el gobierno y la CNT. Con lo cual, digamos, el gobierno no quiere ni escucharlo, pero uno lo ve a Beck Garzón, el padre de Beck Villegas, presidente de la Cámara de Comercio, tratando de hacer una mediación entre la huelga y el gobierno. Es decir, como que están en una posición distinta, como que no están comprometidos en esa. Ese es un aspecto. Por otro lado, está la idea de que, bueno, existen ofertas, existen posibilidades de inversión, existen oportunidades, aprovéchenlas. Entonces, cuando viene la ley de inversión, si hay oferta de créditos baratos, sí, agárrenlos. Cuando viene la posibilidad de meterse dentro de un convenio internacional, el PEC, el CAUCE, un convenio con China nacionalista, con lo que sea, allí se meten y hacen todo el negocio que pueden. Allí, sobre todo, hay algún personaje, Abellá, que era presidente de la Cámara de Industrias, que está muy comprometido con la dictadura y él maneja mucho la situación, acompaña las delegaciones oficiales, hace negocios, consigue beneficios para la Cámara, por ejemplo, acreditar que un producto es fabricado en Uruguay lo hace la Cámara y eso, por supuesto, se cobra para la exportación. Pero no es, digamos, la institución Cámara de Industrias. Luego, cuando viene el cambio, cuando, como decía Jorge, viene la pálida, se acaba el crecimiento, ocurren dos situaciones paralelas. Por un lado, tratar de rescatar todo lo que se puede y segundo, subirse al carro de los nuevos tiempos. Y eso lo pueden hacer con toda facilidad porque en realidad no hay ningún compromiso institucional previo. Entonces, las mismas personas que hacían negocios con la dictadura luego dicen que espantoso, estamos al borde de la catástrofe, esto va a ocurrir cosas terribles, y luego están en la concertación negociando y luego están en el gobierno de Sanguinetti, sin ningún problema. Sin ninguna dificultad. Tiene una capacidad de mimetismo enorme, justamente manejándose en ese tono ambiguo de aprovechar los negocios cuando son posibles sin comprometerse, digamos, en ninguna expresión o en ninguna versión verbal de que implique un compromiso fuerte con la dictadura. Son una maravilla, son unos genios. ¿Y en el caso de los sectores agropecuarios? En el caso de los sectores agropecuarios es un poco diferente porque creo es que allí se mezclan dos cosas. Por un lado, para la dictadura, durante buen tramo de la dictadura, la agropecuaria no fue prioridad. E incluso cuando la agropecuaria fue prioridad, caso, por ejemplo, del gobierno de Álvarez, Álvarez sobre todo enfocaba a los que eran como él. Es decir, no era una cosa genérica para todo el sector agropecuario, sino sobre todo para un segmento específico donde estaba comprendido él y donde él hacía, digamos, un poco su política populista de ayudar a los más pequeños productores, etcétera, etcétera. Él se consideraba uno de ellos. Ahora, también se mezcla otra cosa que es el compromiso político electoral de buena parte de la dirigencia de las cámaras agropecuarias, de la federación y de la asociación, con el wilsonismo. Entonces, hay mucho discurso opositor de estas cámaras que deriva sobre todo, en los congresos de la Federación Rural, que deriva sobre todo del discurso wilsonista de oposición. Bueno, buena parte de ellos después se integran en el gobierno, digamos, con Lacalle, o son legisladores en el primer gobierno de Sanguinetti, legisladores del Partido Nacional. Entonces, allí hay un conflicto, digamos, hay una etapa en la cual coinciden, digamos, la oposición con el maltrato, para decirlo de alguna manera, pero hay otro momento en el cual hubo una especie como de alucinación. Pareció que el gobierno estaba dispuesto allí por el año 79 a permitir que el agro se desarrollara libremente, exportación de ganado en pie, eliminación de retenciones, toda una serie de ventajas. Bueno, y allí, digamos, la perspectiva de mejorar los negocios eliminó un poco su rechazo a la dictadura y ahí hay un momento en el cual, digamos, se sienten los aplausos. Pero es un momento. Después ya el asunto no funcionó más. Y además hay un problema
que lo menciono simplemente, pero después podemos conversar sobre eso, y es que estas cámaras empresariales funcionan mucho en base a lobby, haciendo lobby con los que toman las decisiones. Conversar con el ministro de Industria, conversar con el ministro de Economía, en una reunión informal, entonces eso les da posibilidades para, bueno, sensibilizar sobre determinados problemas, preparar determinadas decisiones, hacer contactos con... Bueno, pero aparentemente, según lo que se dice en la época, Beck Villegas era inaccesible. A Beck Villegas no lo podían alcanzar. Y Beck Villegas justamente era el que hacía esa política que lo estaba maltratando. Entonces, allí también hay un foco de tensión con la dictadura que ellos lo expresan muchas veces. Si uno mira a la larga, digamos, el campo no ganó con la dictadura, porque en realidad buena parte de la crisis de la economía se apoya allí. Pero, digamos, tampoco hubo un momento en el cual uno podría decir, bueno, desde el campo salió el impulso para terminar con la dictadura, tampoco. Es decir, hubo simplemente una cosa de decir, bueno, los negocios no son tan buenos, esperemos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos y seguimos conversando. Y estamos conversando con Jorge Notaro, con Natalia Ubal, con Carlos De Masi, a raíz de este libro que habla de los cómplices económicos de la dictadura, el negocio del terrorismo de Estado, la situación económica en tiempos de dictadura y quiénes se beneficiaron de esos años. Jorge, ibas a ir un poco para ahí cuando... Sí, un poco comentando sobre lo que comentaba Carlos. La idea o la impresión que yo tengo es que la posición de los empresarios y de sus cámaras con relación a la dictadura fue cambiando en el transcurso de esos 12, 13 años, porque también fueron cambiando las consecuencias económicas. O sea, cuando comienzan los primeros años de la dictadura, la política de Beck Villegas tiene, que fue ministro un par de años nada más, pero dejó dos decisiones que caracterizan todo el periodo hasta el año 79-80. Una es liberar el mercado de capitales y el mercado cambiario. O sea que cualquier persona podía comprar o vender cualquier cantidad de dólares por cualquier motivo, sin dar explicaciones, traer al país o llevarse del país. Entonces, esa idea de acceder al dólar, que era una forma de ahorro de los que tenían grandes fortunas, fue una gran descompresión y generó una gran ilusión, porque eso venía además adornado con un argumento económico, que era decir, bueno, y esto significa que va a haber crédito abundante y barato, porque si un banco local no les quiere dar un crédito, van y le piden a un banco del exterior. Eso no ocurrió, pero lo que sí ocurrió es que los bancos establecidos en el país recibieron una gran magnitud de depósitos de no residentes y con eso financiaron abundantes créditos a todas las actividades empresariales, industriales, agropecuarias o comerciales, de importación, de exportación, de comercio minorista. Ahora, ¿qué pasó? Y una segunda característica de Beck Villegas, de su política, es que se tomó como prioridad promover las exportaciones no tradicionales. Básicamente la industria y la agricultura, algunas ramas. Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo con subsidios que se llamaban reintegro, o sea, devolución de impuestos, pero de impuestos, la devolución en realidad era mucho mayor a los impuestos que hubieran pagado esos productos, o sea que era un subsidio, crédito con tasas de interés reales negativas, o sea, tasas muy bajas, menores que la inflación, o sea que ese crédito se pagaba solo, los acuerdos comerciales que mencionaba Carlos, el PEC, el CAUCE, esos acuerdos entre la dictadura uruguaya-argentina, uruguayo y brasileña, que aseguraba un mercado a determinados productos. Entonces eso generó una respuesta en aumento de la producción industrial
muy importante. Pero después se va Beck Villegas, un poco la manija la toma José Gil Díaz desde el Banco Central y viene el experimento de la tablita. Es decir, ¿en qué consistía la tablita? En que el gobierno anunciaba la cotización del dólar en los próximos 12 meses. Y eso era con el objetivo de decir, bueno, esto le da una gran seguridad al inversor que quiera vender sus dólares, que sabe a cuánto los va a poder volver a comprar si se quiere ir. El problema es que los precios internos no se alinearon y entonces ese endeudamiento ahogó a los empresarios y es ahí donde empiezan a darse vuelta y donde surge la CONAPRO. O sea, ya las gremiales... El fracaso económico de la dictadura llevó a esa fractura, a ese distanciamiento. Decíamos, pero sí. las gremiales agropecuarias aparecieron en una cadena nacional respaldando a Gregorio Álvarez, cuando Gregorio Álvarez desde la presidencia liberaliza los precios, decreta que se autoriza la exportación de ganado en pie, o sea, pone en marcha una política que era la que siempre habían aspirado los movimientos del campo, ¿no? Natalia, decíamos, bueno, el rol allí de aquellos que se beneficiaron en definitiva en tiempos de dictadura, ¿no? Así como todo el tiempo hablamos, ¿no?, de los derechos humanos, de aquellos que fueron perjudicados, pero también poco se sabe en el Uruguay de que hubo mucha gente que se benefició. Sí, habría que hacer, digamos, voy a hacer una acotación respecto a mi primera intervención que hablaba de, creo que dejé claro que eran la mayoría de los medios de comunicación que tuvieron, o los más grandes o los más monopólicos que tuvieron esta posición, pero en realidad hubo algunos medios que también resistieron a la dictadura, fueron clausurados, cerrados, y también hubo una evolución, así como Carlos y Jorge mencionaban, una evolución en la política económica o en el posicionamiento de las cámaras empresariales. Los medios de comunicación también, más cerca de la apertura democrática en el 83 y en el 84, se abrieron más espacios como de resistencia desde el humor y desde otros quizás lenguajes no tan estrictamente periodísticos a la dictadura, ¿no? Entonces está bueno dejar eso claro, pero más allá de eso, sí lo que nosotros decimos en el capítulo con Samuel es que hay, por ejemplo, en el caso de la televisión, más claramente, fueron grandes beneficiarios de las políticas de la dictadura, por varios motivos. Por un lado, por el reparto de frecuencias que hubo, ¿no? Se repartieron frecuencias de televisión abierta en el interior, sobre todo, que lo que hicieron fue reforzar el poder que estos grupos oligopólicos ya tenían. Hablo de los tres grandes grupos de televisión, ¿no? de los digamos, 3 canales privados abiertos que existen hasta hoy, digamos, y ese poder se reforzó otorgándoles más frecuencias en el interior y además se abrió las frecuencias de las FM en el 84, en julio del 84. Se repartieron 37 frecuencias y en muchos casos fueron o a grupos ya presentes, grupos mediáticos, y en otros casos a civiles que colaboraron con la dictadura. Y en ese caso, entonces, muchos civiles, algunos empresarios mediáticos se beneficiaron también de ese reparto de frecuencias. Eso por un lado. Y por otro lado también hubo préstamos de la dictadura. Mencionaba Carlos la ley de promoción industrial y fueron beneficiarios los medios de comunicación, por ejemplo, el caso del País o del Día, que fueron beneficiarios de préstamos al amparo de esa ley. Fueron entre las 25 empresas declaradas de interés nacional en una primera etapa, estaban el País y el Día, con créditos de 6, 5 millones de dólares. Y eso, digamos, esos préstamos luego, con todo el proceso de la tablita y más adelante, cuando el Banco Central se hace cargo de las carteras incobrables de las empresas, se hace cargo de las carteras incobrables que estaban en poder de los bancos privados. El Banco Central toma esas carteras y nunca quedó muy claro de qué manera se pagaron, si es que se pagaron esas deudas, ¿no? Como que hay un vacío ahí de información, eso es lo que decimos en el capítulo. El gobierno no informó si esas deudas fueron pagas o no, tampoco lo hicieron los medios o las empresas, y bueno, no sabemos muy bien qué derrotero tuvo esa deuda que contrajeron algunos medios de comunicación en dictadura. Carlos, empezabas diciendo, bueno, tuve que buscar información porque realmente no la había. Hay sobre este tema
vacío. Obviamente el tema de derechos humanos eclipsa, ¿verdad? Sí, Totalmente. Sí, merecidamente. Es decir, merecidamente, pero de todo esto hay poca información. Claro, pero mira qué interesante, por ejemplo, cuando los militares, Medina, está hablando en la puerta del Club Naval, y le preguntan si va a permitir que los militares vayan a declarar ante la justicia civil, la respuesta de Medina fue sí. Es rarísimo, ¿no? Dijo sí, sí señor. Después rebobinó un poquito en la misma entrevista y dijo, quiero aclarar eso. Y dice, yo creo que van a ir a la justicia civil aquellos que aprovecharon las circunstancias para su beneficio propio, etcétera, etcétera. Los que cumplieron órdenes, esos no. Es decir, ya el mismo Medina tiene claro que hay un grupo de militares que ha metido la mano y se ha beneficiado personalmente. Y él piensa que eso está bien que lo juzgue la justicia civil. Es interesante, ¿no? Porque hace una diferencia bastante extraña, que después creo se le hicieron notar cuando la ley de caducidad, es decir, no, si le perdonás a los asesinos, no vas a andar persiguiendo a los chorros. Es mucho más, claro, es mucho más grave asesinar que robar. Si perdonás lo más, no andes persiguiendo lo menor. Y eso después fue quedando un poco diluido, pero sobre todo quedó diluido en los gobiernos democráticos. Es interesante ver que los militares, la cúpula militar, no solo Medina, también otros lo habían dicho antes, reconocen que hay militares que se han beneficiado de manera deliberada y delictuosa, digamos, y que esos deben ser castigados. Y están dispuestos a permitir que la justicia los castigue. Es decir, hay un consenso claro en el cual se ve que allí hubo beneficios evidentes, clarísimos. Hay otra cosa que también incide, que es la siguiente. Cuando la dictadura empieza, y ahí hay un investigador norteamericano, Weinstein, que viene acá al Uruguay y hace una investigación muy interesante, bueno, averigua cómo es la situación, él está por el año 76, viene por acá, y un momento precioso además para hacer una investigación. Y dice que en realidad los principales apoyos de la dictadura entre los empresarios son los industriales. Porque, dice, los industriales eran los que veían más de cerca el peligro comunista, los que más temían el peligro comunista. Los industriales identificaban sindicato con comunismo. Vino los militares, nos eliminaron los sindicatos, se acabó el problema del comunismo. Vivan los militares. Y entonces eran los que tenían el apoyo mayor. Ahora, viendo esa pista, que lo había hablado Weinstein con los propios industriales acá en Montevideo en el año 76, empiezo a buscar publicaciones de la Cámara de Industria, no aparece por ningún lado eso. Eso no te lo imprimen, eso te lo dicen, pero no aparece impreso, declarado oficialmente en ningún lado. Entonces, esa dificultad, ese manejo extraño que hay, que por un lado sabéis que hubo gente que se benefició y que los mismos militares consideran que debe ser castigado, y por otro lado sabéis que hacen consideraciones y evaluaciones que después no aparecen en ninguno de los documentos que vos podés consultar. Y eso es una de las cosas que complica más la investigación. Es decir, porque no lográs encontrar algo que coincida entre la práctica específica de los grupos y lo que ellos mismos declaran oficialmente que están haciendo. Entonces, allí se planteó todo un tema que en definitiva yo creo que lo más que pude hacer fue un poco plantear en líneas generales el tema y dejar abierta la posibilidad de decir, bueno, acá hay mucho que trabajo para explorar, porque acá hubo industriales concretos que se beneficiaron específicamente y que luego jamás ni renunciaron a esos beneficios, ni después dijeron, no, la dictadura estuvo bien porque permitió tal cosa o tal otra. Es decir, abandonaron su apoyo a la dictadura, la olvidaron, la dejaron en el pasado, siempre fueron demócratas, pero todo lo que acumularon durante la dictadura no se toca. Eso ya quedó incorporado al patrimonio y no hay motivo para renunciar a eso. La Cámara de Industria nunca renunció, por ejemplo, al derecho de certificar el certificado de origen que hace para las exportaciones, que le deja mucho dinero. Eso empezó en la época de la dictadura. No se entiende por qué la Cámara de Industria tiene que hacer un certificado de origen, después de todo está hablando de su misma producción. Pero, sin embargo, lo sigue haciendo, nunca lo renunció. El presidente de la Cámara de Industrias está, digamos, acompaña al gobierno en la época de la dictadura, luego será designado embajador en Londres, después será designado embajador en España, en la época de Gregorio Álvarez, y sin embargo, el otro presidente de la Cámara de Industrias es ministro en el gobierno de Sanguinetti. La Cámara de Industrias, digamos, nunca se comprometió ni con uno ni con otro. Siempre fue un gremio empresarial, nada más. Les agradezco a los tres haber venido esta noche. En el cierre vamos a estar conversando con Gerardo Caetano. Les decíamos, este libro fue reeditado, su primera edición es de octubre de 2016, lo estamos viendo en pantalla.
el negocio del terrorismo de Estado, los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Esto es parte de un proyecto que también involucra, lo mismo se investigó en Argentina, en Chile, en Brasil. Bueno, tuvimos esta noche 3 de los autores. Es un libro que vale la pena, está en las librerías. Gracias a los 3 por haber estado. Gracias por esta invitación. Además, hablar de ese libro es casi una anomalía, es rarísimo, porque no se encuentra en las vidrieras, no se lo ve, en realidad en las librerías... Porque estaba agotado. Sí, ahora hay... debe haber sido eso. Me gusta esa explicación. Claro, porque sí, fue un derrotero como un poco errático, se puede decir, porque se edita en el 2016, se vuelve a reeditar ahora. Y uno mira en el 2016, no hay mucha información de la publicación de este libro. Pero hay bastante trabajo. No me lo digas. Bueno, así que ahora lo van a tener que ir a buscar a las librerías y esperemos que se encuentren. Muchas gracias. Gracias a los 3 por haber estado. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ya se viene para el cierre Gerardo Caetano. Bueno, Gerardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este tema que se incorpora de discusión, que se ha dado vinculado con la dictadura y los derechos humanos, pero ahora aparece este enfoque, ¿verdad? Es decir, los cómplices económicos, la política económica de la dictadura, un tema no muy abordado en nuestro país. Muy poco abordado y además no es un tema del pasado. Esa idea de que lo que ocurrió durante la dictadura es del pasado, es de otra generación, de otra sociedad. No, hay muchos asuntos que de alguna manera focalizan las redes de la dictadura, pero también focalizan un tema que persiste, que son las redes de la impunidad. Primer asunto que me gustaría trabajar. En junio del año 74, cuando asume el Ministerio de Economía Alejandro Beck Villegas, más allá de que estuvo 2 años y después va a estar en los últimos 2 años, marca el rumbo. Es más, se han conmemorado muchas veces y de manera reciente, el momento en el que Beck Villegas plantea la liberalización del mercado de capitales y del mercado cambiario, como señalaba Jorge Notaro. Pero de manera muy precisa, para definir el nuevo proyecto económico, Beck Villegas le contestó a Valle y Ordóñez y definió un rumbo. ¿Qué había dicho Valle y Ordóñez que de alguna manera está consustanciado con su proyecto reformista? Yo quiero un país modelo en el que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. ¿Y cómo sintetizó el proyecto económico que traía y que se iba a implementar durante la dictadura? Para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Claro, le contestó a Valle y Ordóñez. Le contestaba a Valle y Ordóñez. Y él venía del Partido Colorado y de la lista 15. Qué tupé. Sabía de lo que hablaba. Qué tupé. Bueno, pero no lo hizo solo. Hubo redes múltiples que se aprovecharon mucho y muy profundamente. La política económica de la dictadura terminó en un gran fracaso. El ajuste recesivo que el Uruguay sufrió entre el 83 y el 84 después de la quiebra de la tablita fue una implosión que tal vez el Uruguay moderno no ha vivido. Fue mucho más dramático, aunque cueste creerlo, que la crisis del 2002. La primera medición de pobreza en tiempos democráticos, 1986, planteó que la pobreza en el Uruguay llegaba al 46%. 46% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Obviamente que allí hubo pobres muy pobres, hubo indigentes muy indigentes, se quebraron ciertas redes sociales, pero hubo gente que ganó mucho dinero. En el paro cívico del 27 de junio de 1984, el único sector que no apoyó
el paro cívico, todas las cámaras empresariales, después de haber aplaudido el cambio del año 78 que planteó el proyecto Plaza Financiera, bueno, estaban viviendo la eclosión del régimen en términos económicos. Sin embargo, hubo un sector que de manera coherente no apoyó el paro cívico. ¿Por qué? Porque era un sector que ganó durante toda la dictadura, que fue el sector financiero. Fue la Unión de Bancos del Uruguay. Entonces, hay que advertir que el fracaso económico de la dictadura generó muchísima pobreza, muchísima indigencia, pero generó gente que se enriqueció mucho. Incluso gente que asumió préstamos del Estado y asumió préstamos privados y que luego vivió, bueno, el gran perdonazo del 83 y el 84. Las carteras incobrables. La compra por el Estado, ahí sí, quienes siempre hablaban contra el Estado, ahí defendieron la intervención del Estado. Defendieron la intervención del Estado. ¿Para qué? Para que asumiera la compra de carteras de préstamos incobrables. Bueno, si uno repasa, y el libro lo trabaja, las redes de quienes fueron beneficiados, bueno, ahí encuentra muchas sorpresas. Por otra parte... Y no tantas. Y no tantos. Por otra parte, y esto es interesante, cuando la ley de caducidad dejaba fuera a los que hubieran cometido delitos por provecho económico propio, bueno, Artículo 2. Si se hubiera aplicado eso en términos, y no estoy defendiendo una ley probadamente inconstitucional, una ley de impunidad, una ley que fue sobreaplicada como lo que ni siquiera era, porque no podía ser una amnistía y fue sobreaplicada como una amnistía, pero acá hay que recordar lo que es clave en el terrorismo de Estado, en toda América Latina. Los asesinos también fueron chorros, porque cuando secuestraban, también robaban. Exacto. Entonces, no había forma. Yo estuve en la ESMA. En la ESMA, los perpetradores del terrorismo de Estado en la Argentina tenían... Se llevaban a las víctimas y se llevaban todo. Todo, y lo tenían allí. Crearon una inmobiliaria, porque le robaban hasta los títulos de propiedad. Claro. Entonces, por supuesto que esta trama, estas redes, nos ayudan a entender asuntos que tienen que ver con ese periodo tan oscuro de la dictadura, pero también nos ayudan a entender ciertos debates y ciertas redes de impunidad en términos muy generales que subsisten. Y el libro lo atiende bien. Bueno, el prólogo del libro lo desarrolla nada menos que Catherine Seeking, una gran investigadora, de las mejores investigadores sobre los periodos dictatoriales de Norteamérica. Es una figura estelar de las ciencias sociales norteamericanas. Allí, Catherine Seeking revela algo muy importante, que la rendición de cuentas, eso que no existe por definición en una dictadura, bueno, generó pingües negocios para muchos. Y el que después de las dictaduras no haya rendición de cuentas sobre lo que ocurrió, también está revelando ciertos déficits del derecho internacional respecto, bueno, a ciertos delitos económicos, claro, que particularmente durante las dictaduras, pero también durante las democracias. De eso no se habla. De eso no se habla. Entonces, de verdad, es un libro que estudia una trama muy poco trabajada, una trama oscura, y una trama que nos habla sobre un pasado oscuro, pero que también nos devuelve otras redes económicas, sociales, financieras, que bueno, son redes que en muchos casos persisten. Por eso es buena señal que se estudie un tema muy, muy poco estudiado. Y es interesante este proyecto que pertenece a la editorial Random House Mondadori, que sale por primera vez en octubre de 2016, que ahora, en este momento, es reeditado, que el editor es un argentino, estuvo por Montevideo, fue fugaz su pasaje por aquí, pero que también estudió lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil y lo que pasa
en Uruguay y que realmente también en estos países se ha sabido muy poco, quizás más de la dictadura chilena. Claro, pero ¿sabes por una cosa que es clave? Así como no se pueden entender... Acordate cuando, perdóname que te interrumpí, pero acordate cuando el pueblo chileno descubre que Pinochet tiene todos sus bienes en Suiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Tú sabes algo? Los hijos de Pinochet y gente muy cercana a Pinochet venía muy seguido al Uruguay durante los años de la dictadura. ¿Sabes por qué venía? Porque tenía cuentas. Claro. Tenía cuentas, muchas cuentas, muchas cuentas. Así como la represión de los terrorismos de Estado no se puede estudiar en clave nacional, No, claro. hay que estudiarla en clave regional e internacional. Bueno, también esta dimensión económica de las dictaduras y de los terrorismos de Estado hay que estudiarlos en clave internacional. Y hay que volver, de alguna manera, a redescubrir y a profundizar algo que es clave. Y lo reiteramos, pero hay que reiterarlo y hay que profundizar. El terrorismo de Estado no es solamente un exceso represivo, no es solamente una represión que se desborda, no es solamente un régimen que llega a ser totalitario en el uso de la fuerza. No, es un proyecto ideológico en el que hay ganadores y en el que hay perdedores. En ese proyecto ideológico se requería disciplinar a la sociedad. Entonces, cuando se estudia, y en el libro se estudia, que los trabajadores perdieron en una década 55-60% de su salario real, hay que también advertir que hubo gente, poca gente, que así como el salario real vino para abajo, sus ganancias fueron para arriba. Por eso yo creo que es bueno recordar esos debates, que es bueno recordar los comportamientos, que es bueno recordar los desempeños de unos y de otros. ¿Por qué? Porque bueno, nos hablan mucho también del presente. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles en Plan País. Buenas noches. Gracias a todos por habernos acompañado.